Buenos días, buenos días. Comenzamos entonces a tiempo con la segunda clase del segundo capítulo del Derech Hashem. Entonces, lo que sí, bueno, me puedo mandar aquí para hacer el enlace. No se puede. Ya, pequeño resumen de lo que estábamos viendo la vez pasada. Lo siguiente, establecimos objetivo de la creación, leheitiv lezulato, hacerle bien a un tercero, ¿ya? Hacerle bien a un tercero, eso fue lo que encontramos la definición. Ahí habría que definir dos cosas, qué es lo que era el bien y qué es lo que es un tercero. Bien, dijimos muy rápidamente, o sea, no tan rápidamente, eso fue lo que desarrollamos la vez pasada, que analizamos qué es lo que sería realmente bueno en la vida, y llegamos a una conclusión bastante significativa, que lo único que realmente sería bueno sería Hashem mismo. Entonces Hashem creó un mundo para entregarse a él mismo. Vamos a saludar porque eso es las instrucciones. Alfredo, bienvenido, Damaris, Eli, Ilana, se están uniendo. Chufi, bienvenido. Entonces, el máximo bien sería Dios mismo, eso es lo que estuvimos viendo. Y ahí lo estuvimos extendiendo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer por la eternidad? De ahí analizamos que el mundo, a pesar de que uno podría tener una aparente sensación de que el mundo podría ser mejor de lo que una persona espera, uno creería que el mundo sería mejor. ¿Por qué? Porque hay un mundo que podría ser sin enfermedades, un mundo con mayor riqueza, un mundo con mayores... Bueno, todas cosas podrían mejor. Eso es un error de nuestra perspectiva, porque para poder evaluar eso, lo que tenemos que hacer es que tenemos que evaluar desde cuál es la función que se está maximizando. Y la función que se está maximizando es que Hashem quiere darnos el mejor bien posible. Y nosotros ni siquiera se nos ocurre cuál es el mejor bien posible. Si una persona le pregunta en la calle, hagan el ejercicio hoy día. Vayan a la calle, pregúntenle a sus amigos y díganle, ¿qué es lo que es realmente bueno? Entonces, como ni siquiera estamos pensando en lo que es realmente bueno, vamos por la vía y tratamos de maximizar lo que supuestamente es excelente, y nos damos cuenta de que no sabemos, entonces pensamos que el mundo puede ser mejor, porque no hemos pensado qué es lo que es realmente bueno, porque es difícil llegar a darse cuenta de lo que es realmente bueno. ¿Sería qué? Hashem mismo. Si ni siquiera estamos pensando sobre eso. Y ahí llegamos al siguiente elemento. ¿Quién es un otro? Definimos un otro, yo creo que una definición bastante razonable, alguien que tiene autonomía. Es decir, cualquier cosa que actúa simplemente como el resultado de un fenómeno físico-químico biológico. Entonces, no se puede considerar un otro propiamente tal. Y aquí tenemos un gran punto, tal vez, de discusión con algunas tendencias modernas y no tan modernas, de que en verdad nosotros somos una especie de supercomputador o máquina más desarrollada. Toda la posición del judaísmo es que eso no es así. Es que finalmente toda tu base biológica es capaz de producir una existencia impresionante que se llama el libre albedrío. Y eso es lo que te constituye propiamente tal como un otro. El hecho que tienes la facultad de elegir. En este mismo instante tienes la facultad de... Estás todo el rato eligiendo. Eso es lo que te constituye propiamente tal como un otro. Entonces entramos en la paradoja de la existencia, porque Dios nos creó para darnos el máximo bien. Para poder darnos el máximo bien nos tuvo que dar libre albedrío. Y una vez que nos da libre albedrío, ¿qué es lo que nos pasa? Ahora puede caerle en barra. Ahora, efectivamente, somos como ese hijo que el papá le está diciendo, no hagas esto, haga lo otro, y el niño, ¿qué es lo que es? Quinceañero. Y ahora no quiere hacer lo que el papá le dice,
¿Por qué? Porque lo tiene que elegir. Y Hashem, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, yo no me voy a involucrar a intervenir con tu libre albedrío. Voy a estar así como el Papa por detrás, tratando de que esta persona le hable, de que se encuentre con este amigo, etc. Y ahora venimos al siguiente punto, y con eso ya vamos a avanzar, que es el punto fundamental. Toda la razón por la cual esto tenía que ser así era ¿por qué? Para que nosotros tuviéramos la oportunidad de adquirirlo. ¿Por qué era necesario adquirirlo? ¿Se acuerdan que lo discutimos? Sí, el pan de la vergüenza, pero ¿cuál es el concepto del pan de la vergüenza? Cecilia, bienvenida, te echamos de menos. Podemos acercarnos a la perfección por decisión. Correcto. ¿Qué es el concepto del pan de la vergüenza? Ganárselo. ¿Pero por qué? Porque es Son necesario. perfectos y no tenían ni opción de ser mejores. O sea, lo que estamos diciendo, ¿el pan de la vergüenza es solamente un fenómeno psicológico? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que, como dice el Talmud, una persona prefiere 1 kilo de pan ganado que 9 kilos regalados. Es como un fenómeno psicológico. Todos nosotros tenemos la sensación, o bueno, se está perdiendo hoy en día la modernidad, ¿verdad? Pero hemos sabido y nos damos cuenta de que nos gusta, que sabemos que las cosas que nosotros hemos luchado por ellas, la apreciamos más, ¿correcto? Ya, pero eso debería ser un fenómeno psicológico. ¿Se entiende lo que digo? Psicológico significa de que, bueno, hagamos una cosa. Hashem me diseñó como Él quiere. Si Él quiere, no me pongo esa psicología en mi cabeza que me dé vergüenza. Y se acaba el problema. Tal como, por ejemplo, a mí hay ciertas cosas que me producen felicidad y ciertas cosas que me producen tristeza. Entonces, que me agarre el cerebro y ahora me regalan cosas y estoy feliz. ¿Por qué no? No es solo el pan de la vergüenza, no es solamente un fenómeno psicológico. Es un ingrediente necesario. Al punto tal que nosotros decimos que el más elevado de los ángeles está comiendo el pan de la vergüenza. Ahora, ¿lo está pasando mal? No. El pan de la vergüenza es para marcar una distancia. Como dijimos la vez pasada, si Dios creó el mundo, era para dar el máximo bien posible a una criatura. ¿Y cuál era el máximo bien? Dios mismo. Eso significa parecer. Eso significa parecerse. Tiene que tener libre albedrío. Pues si no tienes libre albedrío, no te parece. Tienes que ser autónomo, tienes que ser, la característica número 3 que vimos de Hashem se llamaba muhraj, necesario. En contraposición a decir accidental. Hashem no es por accidente. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Si esta criatura iba a tener el máximo bien, que era compararse, era asemejarse a Dios, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que darle la posibilidad a esta criatura que adquiriera en lo medido de lo posible una característica esencial de lo que Él es, que no es al azar. O sea, el hecho que nosotros sentimos psicológicamente que nos gusta ganar lo nuestro es una ayuda. La gente la puso como psicológicamente para que tú más o menos sepas que por ahí va la cosa. Cuando te quieras hacer la cosa con alguna posibilidad de darte cuenta. Que tú te lo ganes, pero el punto esencial no es psicológico, sino que es esencial. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿O todavía, Alexis, tienes cara de... ¿Sí? Ok. Claro, tenés que ganártelo. ¿Ya? Dice, entonces lo vamos a leer rápidamente en el Ramjal, que eso es lo que dice. Dice, entonces, B. El capítulo 2, dice, Ulam Gosrajo mató Sheliyot Tov Shalem. Decretó su sabiduría para que el bien fuera 100% completo. Raúl Sheyea Nenepo Bala Tobahu. Era necesario que esta persona que lo hiciera se lo ganara solo. Peirush Mi Sheyikne Atov
beatzmo, una persona que adquiera el bien por sí mismo, y no a alguien que lo acompañe derech mikre, accidentalmente. Y vas a ver que esto se llama hisdamut, asemejarse. Pesiur sheefshar, en la medida de lo posible, a la completitud shleimut del Creador. Porque Él es shalem, Él es completo, por sí mismo y no accidentalmente. El amitzad amitas inyano mujrach bo ashleimus ameshulalim minajesronot be'echreach, sino que por la realidad de su ser es necesaria su existencia y está desprovisto de toda deficiencia forzosamente. Saludos Jessy, bienvenida. Sebastián. Ulamse hi efshar sheimatze besulato. Y esto es imposible que se encuentre en otro que sea una existencia por sí misma obligatoria y que le ausente de toda deficiencia. Sin embargo, para que se parezca a él, por lo menos en la medida de lo posible, era necesario que este ser adquiriera por sí mismo esa perfección y que fuera él el que eliminó desde sí mismo la deficiencia en la medida de lo posible. ¿Ya? Entonces, eso fue el concepto de que se llama de que él lo tiene que adquirir, y un concepto fundamental en el cual se llama el pan de la grandeza. Tienes cara de pregunta. ¿Por qué se menciona en la medida de lo posible? En la medida de lo posible, porque nunca vamos a ser Dios. No, eso es lo que significa la medida de lo pero si posible. no hubiesen omitido, no hubiera dicho que vamos a ser Dios. Ok, yo creo que lo está haciendo para que no vayas a comer, para si alguna persona que tiene problemas de un poquito de soberbia y de autoestima un poquito inflada, no se le vaya a confundir. Eso podría ser, no estoy seguro. Ahora estamos entrando al concepto del libre albedrío. ¿Ya? El concepto del libre albedrío significa que acá las consecuencias son tremendas. Pues si usted fija, la ética que se rige acá es una ética muy no moderna. Tengo la sensación yo. ¿No? La ética número 1 es una ética de que una persona no viene completa a este mundo, sino por default viene sin completo. Que entonces, por lo tanto, la frase que una persona dice, yo soy como soy, es, desde el punto de vista, es casi una herejía, por no decir propiamente tal, una herejía. ¿Sí? Lo que quiere decir, yo soy como soy. Entonces, Juan me dice, nada de que yo soy como soy. O sea, de hecho, tú vienes de fábrica, más o menos. Y lo que tienes que venir a hacer es a desarrollarte. 2, hay una ética que se llama Sone Matanot Yihye, que en el fondo no nos gustan las cosas regaladas. Hay una ética de todas estas cosas que son gratis, y que te dan todas las cosas por nada, no nos gusta. ¿Por qué? Porque al contrario, tiene que ser el resultado de adquirirlo. No cosa, la ética de lo regalado no tiene que funcionar, no es lo que nosotros queremos. ¿Ya? Y 3, tenemos que desarrollar el concepto de libre albedrío. Significa que para que haya libre albedrío, ¿qué significa? Significa algo que tampoco es muy bueno hoy día, se llama consecuencias. Aquí es donde la gente se le mezcla un poquito libre albedrío, dice, pero si hay castigo, entonces no hay libre albedrío. Es una pregunta que a mí me llega con un cierto grado de frecuencia. Pero ¿cómo me estás diciendo que hay libre albedrío si en el fondo la gente te van a castigar? Entonces es un error sobre el concepto de libre albedrío. Libre albedrío significa que tú tienes 2 polos que te están tentando equivalentemente y tú tienes un cierto grado de claridad sobre cuál es lo correcto. Lo que pasa es que tienes una tentación equivalente a no hacerlo. Eso es. No que no hay consecuencias, al contrario, el libre albedrío implica consecuencias. Si no, sería un juego.
Si yo te pongo en una pieza a tomar decisiones sobre algo que no van a tener consecuencias, ¿se llama libre albedrío? No, pues nosotros sabemos que en la medida que es importante y en las empresas se le paga a la gente que toma decisiones difíciles y que vive con las consecuencias de las decisiones, y si yo me pongo en una habitación o pongo a un niño a construir con un Lego, justamente hacemos un juego. ¿Por qué? Porque, bueno, está construyendo una cosa que no tiene consecuencias en verdad. Entonces, ¿qué es lo que significa libre albedrío? Significa consecuencias. Y si Dios nos quiso dar el máximo bien, ¿qué habla de las consecuencias? Son máximas. Máximas. Y ahí viene el elemento de mis definiciones que se llama ser judío es el límite antes, eso es uno, y el otro, el límite antes de ser obsesivo compulsivo. ¿Ya? Porque si ya te hiciste obsesivo compulsivo, te pasaste. Significa que ya entraste en la zona del estrés. Tienes que estar en estado de máxima energía. ¿Por qué? Porque las consecuencias son máximas. Hay un libro que, en toda la primera parte del libro, que se llama el Nefesh HaChaim. El Nefesh HaChaim tiene que explicar, dice: mi querido hermano Yehudi, si tú tienes la sensación de que tus acciones no importan, si tú tienes la sensación de quién soy yo, una pequeña hormiguita, etc., entonces significa que no estás entendiendo tu constitución. Tu constitución se llama Tselem Elohim. Y eso es lo que está discutiendo ahora el Ramjal con otra lengua, con otro vocabulario. Tú fuiste creado a la imagen de Dios, que significa tienes la libertad, tienes elementos esenciales que se asemejan y que te permiten hacerte similar a Él. Y tus decisiones son de máxima consecuencia. Máxima. Entonces, tú afectas no solamente el mundo, afectas el universo completo. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso hasta que de repente, una que otra vez en la vida, una persona tiene la oportunidad como que se le abre la pantalla y se da cuenta que el efecto de las cosas que hace a veces tiene un alcance mucho más de lo que él se imagina. Entonces tenemos que entrar en lo que llamaría Rav Dessler, diría como, una persona tiene como límites de libre albedrío. Hay que distinguir entre libre albedrío y posibilidad. Lo posible no cae dentro necesariamente de lo que es tu libre albedrío. ¿Se entiende eso? Una cosa es lo que es posible hacer, y otra cosa es lo que tú tienes verdadero libre albedrío de hacer. ¿Ya? Porque yo hoy día, por ejemplo, podría salir afuera y asaltar a una señora. Podría hacerlo. Es posible, pero Hashem, por favor, dame la fuerza de que no tenga ni siquiera la tentación de hacerlo. Y todo donde no tengo la tentación de hacerlo, en verdad no es libre albedrío. No lo voy a hacer. La posibilidad existe, pero no es parte de mi libre albedrío. El libre albedrío es dentro del horizonte de las posibilidades, aquella zona donde tú tienes una claridad sobre lo que tienes que hacer y una tentación equivalente a no hacerlo. Esa es la zona del libre albedrío. Restringido. No es el espacio de las posibilidades. Ahora, ese espacio del libre albedrío es bastante multidimensional y se aplica en varias áreas de la vida, por supuesto. Y es dinámico. Y en la medida que tú tomas una decisión, entonces se mueve esta realidad. Porque todos nosotros sabemos que cuando yo hago algo mal y lo repito, pierdo sensibilidad y ahora ya no me es tan difícil hacerlo hasta que ya no me molesta, hasta que ya no me importa. De la misma forma, si yo me empiezo a comportar de una forma más exigente, más elevada, empiezo a desarrollar una sensibilidad, empiezo a tener menor tolerancia. Y empiezo a sentir cosas que anteriormente no sentía. Entonces el libre albedrío no es cualquier cosa, sino que es aquel lugar donde hay un equilibrio de fuerza, y esto es súper importante entenderlo. Por ejemplo, personas que se están acercando al judaísmo, muchas veces lo que le pasa es que hay un montón de cosas que no saben. Si uno no sabe, no es responsable. A menos que hayas podido saberlo y decidiste no saberlo. Se explica Rav Dessler, si eso es lo que te pasó, entonces efectivamente eres responsable de eso. Dice, al quien gazar besider shibreu inyanish leimos benyen geston. Por lo tanto, decretó que fueran creados elementos de perfección y elementos de deficiencia. Y que se crea una criatura
que tenga la posibilidad hacia los dos por igual. Y se le entreguen a esta criatura los medios a través de los cuales este ser pueda adquirir la perfección y eliminar de sí mismo la deficiencia. Y por lo tanto se llama que se asemeje a Dios. Y aquí lo dice, en la medida que era posible para esta criatura. Porque nuevamente, a pesar de que vas a elemar, ya dijimos que todo lo que nosotros consideramos perfección en nosotros es solamente una forma de decirlo. Dice, para el Creador, entonces, Tiyerre Uyala y Dabek Bo Leyenos Betubo. Entonces, en la medida que esta persona adquiera esta perfección, entonces se va a apegar a Dios y va a tener placer de su bien. Jacqueline, bienvenida. Entonces, ya, esto tiene también un montón de consecuencias para que lo pensemos. Ya, la consecuencia fundamental es, en la medida que tú te apegas a Él, en ese momento empiezas a sentir su bien. Entonces, eso es una buena cosa. Vamos a ver un poquito más adelante que el estado actual de las cosas es que esto está un poquito con freno a mano. Porque el sistema, lo voy a explicar ya dentro del próximo capítulo, el sistema estaba hecho para que Adama Rishon, que era el primer hombre, él estaba en este equilibrio perfecto, él hacía una sola gran acción importante y con una sola gran acción, game over. No hizo la gran acción y el resultado fue que se multiplicó, ¿cómo se dice? Se dispersó y se subdividió su realidad en la especie humana. Y una vez que la especie humana se hizo necesaria la muerte, entonces ahora nosotros somos capaces de percibir el bien de nuestras acciones, pero de una forma mucho más disminuida. Entonces está ahí con freno de mano. Está el auto andando, pero con el freno de mano entonces avanza. Entonces las buenas acciones, se siente el objetivo positivo, pero mucho más silencioso, mucho más suave por atrás. Y por lo tanto, no funciona así. Pero sí es una tremenda importancia saber que en el fondo una de las formas de identificar si estás haciendo lo correcto es cómo te sientes, pero no física y exteriormente, sino interiormente. ¿Por qué se relaciona la acción de Adama Rishon con la pérdida de la satisfacción de las buenas acciones? Correcto, porque una vez que Adama Rishon, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pecó, entonces pareciera ser que el efecto de su decisión lo penetró tanto que ya no era posible limpiarse sin la muerte. Limpiarse o purificarse sin la muerte física. Tenía que pasar el tiempo, lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero eso no tiene que ver con el fenómeno. Tiene que ver, ¿por qué? Porque una vez que las personas ahora no se podía elevar, entonces las personas tenemos que pasar con este cuerpo, ya no nos podemos ir directamente. Entonces tenemos que tener un tiempo de libre albedrío. Pero si yo ahora, en vez de ser una sola persona, somos todos nosotros, cada vez que yo tomo una buena decisión, imagínate yo ahora una buena decisión, es una palabra de Torah, y me empiezo a transformar como en angelical. ¿Tú tenés libre albedrío? No. No, porque si toda la gente hace una buena acción y empieza a hacer los beneficios infinitos, no solamente tu alma, empiezas a purificarte, empiezas a sentirte completamente elevado, empiezas a ser de otra característica, empiezas a sentir en un estado de nirvana. Entonces cada vez que una persona hace una acción, tú haces una sola acción. Voy a probar a hacer, comer una vez, no comer chanchito y una vez no sé cuántito, y inmediatamente, ¡bum!, sentir la cosa. En cosa de un par de iteraciones ya no tienes libre albedrío. Entonces el sistema tiene que estar frenado. Entonces dice, entonces, para que esta persona se pueda, pero para que se aparezca y se asemeje a él, entonces por lo menos tiene que asemejarse en la medida de lo posible. Y por lo tanto, fue decretado que se le dieran los medios a esta persona para que pudiera adquirir la perfección y la deficiencia. Se va a aparecer y va a tener beneficio de su bien.
אומנם מלבד היות בריאה זו שקנתה שלמות debió לדבק בבורא ישראל mientras mudó, además del hecho de que una persona, de que esta criatura se va a hacer semejar a él porque se puede asemejar a él, הנה על ידי כנויס השלמות לה נמצאת מזדבקת והולכת בו, y ahí es donde dice, pero, además, cada vez que tú tomas una decisión, entonces te apegas y el horizonte de decisión se va moviendo. Y aquí tiene una consecuencia súper importante sobre la educación de los hijos. Hay una discusión que también normalmente aparece. Decimos, mira, yo quiero darme a mi hijo la posibilidad de que ellos elijan, ¿verdad? Entonces, una cosa que yo me he enfrentado también muchas veces en discusiones, es decir, mira, ustedes en el fondo no le dan la opción a los niños de elegir, porque los meten ahí y como que les lavan el cerebro, etc. Entonces, según esto que estamos discutiendo, eso no es así. Que no nosotros vemos. Todas las personas siempre tienen libre albedrío. Y la única discusión es en qué horizonte lo empiezas sueltas al niño a que empiece a tomar las decisiones. Tú lo vas corriendo. Tu función como padre es tratar de poner el horizonte lo más avanzado posible. De ahí, una vez que tú lo sueltas, el sistema tiene libre albedrío. Y la persona puede estar muy elevado, y tú hoy día puedes ver una persona que tú lo vas a ver y tiene una casa religiosa, qué sé yo, etcétera, y observa todo, y decir wow, etcétera, pero puede ser que esa persona desde el punto de vista de su Excel personal no esté tan bien. ¿Ok? Tal vez él partió acá y hoy día tú lo ves acá, comparado contigo se ve impresionante, pero él bajó en la curva. Versus que lo otro puede haber sido avanzar en la curva. La función como padre es tratar de dar el contexto a tu hijo que sea lo más elevado posible desde el principio. Esa es tu obligación. Geraldine, bienvenida. Dice, entonces va aumentando. Eso es lo que te va ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que debería ser? Un síntoma de la sanidad espiritual de una persona es que entendemos que hay momentos de tensión y de dificultad, y esto se llama Yemei Siná y Yemei Ahava, días de amor y días de odio. Un proceso en el judaísmo inevitable, señores, es que a la medida que te estás acercando, a días que va a estar con es tan maravilloso, y de que ya va a ser como te vas a sentir medio oprimido, medio dificultado, medio tironeado. Eso es obligatorio. Eso se llama Yemei Siná y Yemei Ahava, los días del amor y los días del odio, o del resentimiento. Pero, en términos generales, la sumatoria, la integral de la cosa, tiene que ser positiva. Si la sumatoria no es positiva, el judaísmo es insano. Hay algo que está mal. Hay algo que no está siendo comprendido. ¿Hay alguna creencia, alguna idea, algún pensamiento sobre lo que el judaísmo significa que está 100% equivocado? No puede ser. Entonces, la frase fundamental se llama Torat Hashem Temima Meshivas Nafesh. La Torah de Hashem es íntegra, se siente bien. Si una persona en su judaísmo, en la medida que va avanzando en su judaísmo, no se siente bien, que sepa algo. Eso no es judaísmo. Hay algo que está entendiendo mal. No puede ser. Tiene que estar sintiéndose en promedio mejor. Interiormente. Hay un costo muchas veces que hay que pagar exterior. O sea, puede ser muy rico comerse un, ¿cómo se llama? ¿Te quiere carne con queso? Un barros luco. Y ahora no se lo come, entonces ahora lo sufre. Yo todavía era rico. No lo como. ¿Ah? No se puede. Ok, tiene un costo. Pero el beneficio tiene que, la sumatoria tiene que. Dice. ¿Ah? Sí. No quería despertarte ya. Dice, ahora, es importante, todo, acuérdate que la perfección en sí es solamente Dios. Todo lo que es perfección solamente se conecta con Él como una
rama a la raíz. Ki afal pi she'einu magia el shleimus hashorashi, porque a pesar de que no llega a su perfección de la raíz, de todas formas es un derivado y es una hija de ellos. Es decir, cada vez que yo adquiero más paciencia, adquiero más tranquilidad, adquiero más humildad, adquiero más alegría, todo ese tipo de cosas, es como un saborcito. ¿Qué le dirías tú a una persona que entra aquí? Dice, ¿cuánto necesito para ser judío? $1.000.000 le diría. No, pues como que entra a la carnicería, el carnicero del experto, Ya. y le dice, ¿qué necesito para la cazuela? Exacto. Hay que guiarlo. De a poco. De vida, lo primero que tienes que saber, se requiere mucha paciencia y mucha dedicación. Porque todas las cosas importantes, yo leí lo siguiente, dice, mira, probablemente ese chileno fue a la universidad, ¿okay? Para aprender, dice, todo, Rav Noah decía lo siguiente siempre, decía, mira, ¿qué es para ti más importante? Si tuvieras que elegir lo uno o lo otro, o ser rico o ser feliz, lo uno o lo otro, ¿cuál elige? Feliz. Estamos todos claros. ¿Y por qué queremos ser ricos? Porque entendemos que es un medio para ser feliz. Es un medio para ser feliz. Ahora, nosotros le dedicamos mucho tiempo en ver cómo conseguir este medio, ¿verdad? Entonces vamos a la universidad 5, 6, 7 años, incluso 10, etc. No digo que es la única razón por la que la gente va a la universidad, pero yo por lo menos sé que para mí es un porcentaje más o menos significativo, ¿verdad? Entonces estáis ahí aprendiendo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, econometría 1, econometría 2, econometría 3, etcétera, 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 etcétera. Ok, muy bien importante. Y dedicaste 5, 6, 7 años para aprender la información y los skills para poder conseguir los medios. ¿Quién de nosotros ha pasado 5, 6, 7 años con la misma intensidad pensando sobre cómo ser feliz? Que la universidad no es necesaria. O sea, yo creo que la palabra rico es muy fuerte. Ok. Porque también La plata, digámoslo. Lo digo así para hacer el símil con Elena. acciones cercanas que te apeguen a Hashem. Correcto. También es muy fuerte. Sí. Entonces, ambas dos son fuertes. Correcto. Rico, felicidad. Pero es una forma para... Dedicarme. como ¿Qué tú... hacemos para el hijo que es casi absoluto? Correcto. Si soy feliz, si vengo todos los días a la sinagoga también voy a ser feliz. Mira, lo que estoy planteando, como todas las cosas, cuando uno las analiza, las pone un poquito más melodramáticas para que se vea el fenómeno, digamos. Después, todo se pondera. Pero lo que estamos diciendo es lo siguiente. Es simplemente la idea, yo creo que una idea muy correcta y no tan absurdista. Es normal que para poder obtener la felicidad, una persona tiene que haberle dedicado al menos la misma energía y dedicación que puso para, por ejemplo, conseguir los medios de la felicidad. Y los medios de la felicidad, yo sé personalmente que nosotros invertimos mucho tiempo. Y yo, desde mi perspectiva personal, en mi experiencia personal y mi visión alrededor de ello, puede ser equivocado, la gente no invierte ni un centésimo, en mi opinión, en saber, porque si tú le preguntas qué es lo que es ser feliz, qué es lo que quiere, la gente no sabe. Entonces, lo que le diría a una persona que llega acá al carnicero del judaísmo, le diría, mira, por lo menos se requiere un esfuerzo equivalente a lo que tú invertiste en conseguir los medios. Por lo menos. Ahora, dice, Nimtzash dice, entonces, aquí viene un concepto que se discutió y se amplía fuertemente en el Das Tebunos. Hinehu metziut yisbrach bekol chisron eno ela helem tuvo yisbrach be hester panav. Por lo tanto, si Él es la perfección y Él es el bien y lo bueno, entonces cuando tú miras el mundo y el mundo se ve oscuro, doloroso y con sufrimiento, ¿qué es lo que significa? Que está oculto. Y es una cuestión que se llama Hester Panav.
el ocultamiento del rostro, concepto fundamental. Y cuando Él está presente, entonces el mundo se ilumina. Es como una flor. Entonces está la flor, le llega el sol y el mundo mejora. Y cuando la iluminación no está, el mundo se va. O sea, la cosa como que se marchita. Y está llamando la cariño. Dice, Veal quien nibra sea Omed Beshikul Ben Shlemos Bejesayon. Y por lo tanto, esta criatura fue creada de una forma tal que está en un equilibrio entre la perfección y la deficiencia, entre la iluminación y el ocultamiento. Y cuando se fortalece la perfección y la adquiere para él, entonces él se apega a Dios, que es la raíz y la fuente de todo. Y de acuerdo a cuánto se multiplique la perfección, entonces se multiplica el apego y el grip, así como a él. Hasta que llegue a la máxima adquisición posible, Magia el Tajrit Ajisabe Isdabud Boisbrach, hasta que llegue al máximo posible. Dice, Beninza Misdabek Boisbrach Benebe Tubo Mishlembo. Y se va a encontrar entonces, esta persona se apega al Creador al máximo, con su máximo bien, y se perfecciona a través de ello, y él mismo es el Baal Tubo, y él es el dueño de su perfección y su completitud. Dice, para que esto ocurra en toda su dimensión, entonces, y tiene que ser entonces que este ser tiene la posibilidad de dejarse ir hacia cualquiera de los extremos. Y que pueda adquirir la perfección, y que pueda eliminar la deficiencia, y que tenga los medios para lograrlo. Es decir, déjame ahora llevarlo desde una perspectiva psicológica que tiene una consecuencia en mi muy importante. Hay una mentalidad que es muy mala, se llama la mentalidad de víctima. No para, bueno, ¿qué es víctima? La gente que es víctima significa que él es como una víctima de la realidad. Y le pasan estas cosas, y le pasa la otra cosa, y es como medio llorón, ¿no? Y se exentúa de la culpa. Entonces lo que está diciendo es esa visión, no para obviar de que existen víctimas, obviamente que existen víctimas, pero la víctima también tiene la hot. Esa es una cuestión, también tiene leyes. Y las leyes de la víctima del judaísmo son mucho más grandes que las del victimario, porque las del victimario son obvias. No dañe, no robe, no mate, no abuse, no robe. ¡Ok! ¡Listo! Pero la víctima no resienta, no odie, no envidie, no se vengue. Y eso es más difícil, porque la víctima, una vez que se siente víctima, entonces siente que tiene derecho a todo y que es una víctima de la realidad. Entonces nosotros decimos, no. Una persona tiene siempre a su mano elementos de perfección y de deficiencia, y tiene los medios para adquirir la perfección. Ahora, la víctima tiene que ver hacia el futuro. Y acabamos de pasar a Parashat Re'eh. Y dice, mira, pongo frente a ti la brajá y la clalá. Hacia el futuro. Si tú eliges lo positivo, vas a empezar a sentir la brajá. Si tú eliges lo negativo, vas a empezar a sentir la clalá, vas a empezar a sentir lo malo, lo negativo. Depende de ti ahora. Entonces, hay que tener cuidado de no sentirse víctima en la vida. Le han pasado ciertas cosas. Una persona puede ser víctima, yo calculo, hasta los 18, 19 años. De los 20 en adelante, incluso si te han hecho cosas, ya, se acabó la mentalidad de víctima. Dice el camino número 25, los 48 caminos, dice de Kabbalah Taisurim. Una persona tiene que ser tough. No ser llorón. Raulito, Sara, dice, Vada y Shepratim Rabim Beshonim. Claramente puede ser que los detalles de esto sean muchos.
וצריך שימצאו בבריאה ויחסים רבים בין הפרטים האלה עד שיצליח התכלית המכוון בו. Y tiene que existir muchas cosas en la creación y muchas relaciones entre los detalles para que se pueda lograr este efecto. ¿Por qué? Porque si Dios es cada cosa es un horizonte de cosas positivas y un horizonte de deficiencias. Entonces tú en cada horizonte tienes que ir logrando cosas. Entonces, para generar justicia, para generar amor, para generar resistencia, para generar compasión, para generar de todo este tipo de cosas, temor, sobrecogimiento, lucha contra la envidia. O sea, son tantas las cosas que en el fondo una persona, para que no se miren menos la decisión de Adán Rishon. La decisión de Adán Rishon, explican nuestros sabios, contenía todo. Entonces es imposible nosotros entender esa decisión. Todas las decisiones que están involucradas se multiplicó en 600.000. Y ahora que fueron 600.000, ahí cada uno de los desafíos de tu vida es un 600.000avo del desafío de Adán Rishon. Dice, dice, aquí viene un elemento también que hoy día no es muy necesariamente aceptado. La criatura, entonces, que fue diseñada para esto es Ikarit Shebechol Abriá, es la criatura central de toda la creación, que se llama el ser humano. ¿Ya? Entonces, obviamente eso también puede estar en entredicho, si es que una persona cree que el ser humano es básicamente el resultado de una evolución como el mono, entonces no va a ser necesariamente esto así. Y dos, decir esta cosa así también tiene ciertos problemas, porque cuando se entiende mal, entonces eso significa que una persona puede abusar del mundo. No se puede abusar del mundo, pero sí, el mundo es instrumental. Si tú te agarras una nave espacial, vas a viajar a Marte, vas a ver 1.000 millones de kilómetros de tierra que no son cualitativamente distintos, y eso es una respuesta un poco a la pregunta que muchas veces a la gente le pasa, cuando mira la realidad y dice, wow, ¿por qué Dios le va a prestar atención a un ser tan chico como él? ¿Has escuchado eso, no? Una pregunta que me toca una vez al mes, alguien que si está en una discusión, te tiran eso. Entonces la respuesta está acá. No es un problema cuantitativo, es un problema cualitativo. Porque desde el punto de vista cuantitativo, todo es nada. Es lo mismo si el porte del Sol, el punto de una hormiga, el porte de un microbio, el porte de una galaxia, contra el infinito, la cantidad es nada. Cualquier número dividido por infinito es cero. Es cualitativo. Todo es cualitativamente hablando. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que decimos? El elemento de importante y esencial es cualitativo. Entonces, da lo mismo el porte si es que cualitativamente hace algo distinto. Ahora, a esto le cuesta a la gente aceptarlo. No es suficiente decirlo. Hay que empezar a trabajar el cholent para que realmente una persona empiece a sentir que eso efectivamente es así. Porque el ser entonces es el Ikar, y por lo tanto todo el resto de lo que existe en la creación, lo yela ozer be'eisetzad, tiene que ser solamente porque ayuda desde algún aspecto, o mi eize bejiná, o desde algún elemento hacia el objetivo deseado. Por algún motivo hay una estrella en 10.000 millones de billones de años luz. No tengo idea por qué. Pero eso es todo parte del escenario, como diría Shakespeare, all the world is a stage. ¿Ya? Dice, y por lo tanto, las otras cosas son tfeilin, son, ¿cómo se dice? Anexas a la realidad, accesorias. Pero eso, nuevamente vuelvo a redoblar el esfuerzo, no significa que una persona pueda hacer abusos de la realidad, abusos de otros seres vivos, etcétera, etcétera. Y de hecho una gran pregunta por qué efectivamente hay una sensación vegana que nosotros somos empáticos. No es que no. O sea, ¿por qué te puedes comer un animal?
¿Por qué? El judaísmo es decir, en verdad, solamente si tú estás exhibiendo Tselem Elohim, a imagen divina, en verdad tú te lo podrías comer. El concepto de un asado así como, judaísmo en el fondo, dice, no nos gusta tanto. ¿Es vegano? ¿Ah? ¿Es vegano? Estoy rescatando una sensibilidad. La sensibilidad es, si lo que nosotros estamos diciendo que somos preeminentes los seres humanos en la existencia, eso es en la medida que nosotros exhibimos esa preeminencia en términos de calidad humana, como manifestación de imagen divina. Pero si nosotros, nuestra manifestación sigue siendo como básicamente igual que animal, y nos vemos a nosotros mismos como animales, y nos comportamos necesariamente según otros criterios, entonces, ¿por qué nosotros tendríamos derecho a comernos los animales? O sea, si un animal se come otro animal, y el hombre siendo animal se come un animal, bajamos nuestra categoría. Y como lo planteaste tú, yo lo pensaría al revés. Como lo pensaste tú, eso sí, la realidad es que los animales se comen uno a los otros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un animal se come al otro porque puede. Pero, desde el argumento inverso, diríamos, sí, nosotros sentimos que nosotros no nos podemos hacer daño a nosotros porque somos seres que tenemos conciencia y tenemos sentimientos, tenemos emociones, etc. Y eso es lo que nos previene de hacernos daño los unos a los otros. Entonces, desde esa perspectiva, ¿por qué yo me podría comer una vaca que también puede tener emociones y algún cierto grado de sensaciones y de etcétera? No debería. Y lo que yo vamos a responder es que solamente en la medida que nosotros estamos exhibiendo una grandeza como ser humanos que nos saca de la categoría de animales. Si nosotros no salimos de la categoría de animales, como está diciendo Karl Ramchal, entonces en ese momento la realidad se transforma en subserviente. Pero si yo uso la utilidad del mundo para sacar beneficios solamente para manifestar mi capacidad animal nada más, entonces tal vez no podría tener derecho a comer animales. Lo dejo ahí como un tema a discutir. Abria y Karit PM si Hamina Enoshi, la criatura es fundamental, es la especie humana. Y todo el resto de las criaturas, ven a que voy en mi menos, más elevadas que él. Eso es lo interesante. Tienes criaturas que son más elevadas. Los ángeles son más elevados que nosotros hoy día, pero tú eres más importante. Porque al final de cuentas, el ángel come pan de la vergüenza. Ubena Shefel y mi menos, incluso las cosas más bajas de ellas, Einan Ela Ba'aburo, no son solamente sino instrumentales para él. ¿Ya? Para que se multipliquen todos los elementos esenciales para que él pueda desarrollarse. Y aquí viene, más bajas significa, 2 minutos. Las cosas bajas significa cualquier cosa que uno ve que tiene menos características elevadas. Los ángeles, sabemos que son, por ejemplo, más inteligentes que nosotros, tienen más poder que nosotros. Pero la envidia es una cosa. No, me refiero baja en criaturas. Baja en criaturas. Una mosca. No, ¿ya? Y aquí va a decir, y por lo tanto, y ahora va a definir el punto central que es el objetivo de la vida. Ya lo hemos dicho, ahora se va en un parrafito de decir el objetivo de la vida. Y por lo tanto, Hine, Haskala Vekola Midot Tovot, el entendimiento y todas las buenas características de personalidad son los elementos de perfección que una persona tiene que tratar de perfeccionarse y completarse en ellas. Y todos los elementos del materialismo y de las malas características de personalidad son elementos de deficiencia, y una persona está puesto entre medio para mejorar sus características de personalidad y mejorar su entendimiento y abandonar su materialismo y sus malas características de personalidad. Bese Koladam. Y esto es... materialismo? Dice Homer, sí. Veiñaneya Homer, todo el tema del materialismo. Umidot arraot, y las malas características. Son los elementos de deficiencia que hemos mencionado y que una persona está puesto entre medio para ellas para adquirir la perfección. Entonces, el objetivo de la vida es, yo tengo un animal adentro, y tengo que dominarlo y perfeccionarlo para la buena vida. No es fácil, pero la pena. Entonces, como que los judíos siempre han estado cercanos. Buenos días, buenos días. Como que los judíos siempre han sido amigos, cercanos.